Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 17 de abril de 2018 y vamos por el programa número 237. Dentro música. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glow. El programa de hoy se lo quiero dedicar a todos aquellos que han tenido que utilizar sus conocimientos de artes marciales en alguna ocasión para defenderse y tiempo después han tenido que presentarse en el juzgado a defender, valga la redundancia, su defensa personal. Y es que, en vista de que gustó mucho el programa de la semana pasada con Enric, hoy comenzamos un ciclo de programas que haremos todos los martes, donde iré leyendo los fantásticos artículos que nos hizo el Sifu Francisco Javier Hernández para la revista en papel Dragon Magazine, donde hablaba de legislación y artes marciales. Es decir, vamos a hacer la versión audio de todos estos artículos, que además ya los tenéis en la versión escrita por si necesitáis consultarlos más adelante, sobre legislación y artes marciales. Qué hacer, cómo hacer, en qué situaciones podemos hacer y en qué situaciones no podemos hacer. Pero antes os tengo que comentar que continuamos con la segunda lección del nuevo curso de patadas impartido por el campeón del mundo Felipe Alves en la comunidad Dragon. Ya sabéis, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto, y que durará unas 2 semanas, esta semana y la próxima. Ya sabéis que por 10 euros al mes tenéis acceso a este y a los más de 20 cursos que tenemos ya subidos en nuestra plataforma. Técnica básica, caídas y rodamientos, grappling, striking, patadas acrobáticas y katas musicales, armas como katanas, nunchaku, cuchillo, defensa personal, krav maga, lucha para cine, estiramientos, hasta un curso de cómo diseñar la web de vuestra propia escuela, estilo o asociación, o preparación física, nutrición, en fin. Más de 300 videotutoriales y además más de 30 libros en PDF para descargar, galerías fotográficas exclusivas, la revista Dragon Magazine en digital, que la podéis ver en el ordenador, en la tablet o en el móvil, y también en papel enviada a vuestro domicilio, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis. ¿Qué más se puede pedir? Ahora, si no entrenas, es porque no quieres. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. ¿Puedes usar legalmente tus conocimientos para defenderte? El practicante de artes marciales y deportes de combate no siempre es consciente del compromiso que contrae al ser portador de unos conocimientos técnicos que pueden llegar a ser mortales en caso de ser usados plenamente. Ello nos lleva a un serio examen de la correcta forma de actuar, ya que tenemos una responsabilidad activa derivada de la utilización indiscriminada de nuestros conocimientos, pues el uso y abuso de ellos en situaciones normales está penado por la ley. Aunque, a nivel general, existe mucho desconocimiento y desinformación sobre el tema de usar nuestros conocimientos en la autodefensa y cómo consideraría la ley nuestra acción. La creencia popular es que los artistas marciales o deportistas de combate somos considerados como armas blancas por la ley vigente. Otros creen que por el hecho de estar federados ya existe esta consideración, y otros piensan que es a partir de cinturón negro cuando somos registrados como armas vivientes. Además, existe la creencia de que, en caso de conflicto, debemos advertirle al agresor de que nuestra pericia autodefensiva existe antes de que él inicie su ataque o nosotros iniciemos nuestra defensa. Y nada más lejos de la realidad, como veremos aquí, pero eso sí, un consejo. No te detengas a explicarle nada a tu agresor, pues tu mente no estará en la defensa sino en la explicación. Lo que tienes que hacer es centrar toda tu energía en la defensa. Por otro lado, si el agresor sabe o intuye de tu conocimiento autodefensivo, no te atacará sin pensar, sino que lo hará de otra forma, incluso armado. Por su bien, es mejor que desconozca nuestra pericia,
pues nos atacará sin más y podremos repeler más fácilmente el ataque y reducirle con el menor daño por su parte, tal y como nos exige la ley. En principio, el Código Penal español no hace referencia directa a las artes marciales. La ley nos considera como a cualquier otro ciudadano, con independencia de nuestros conocimientos de autodefensa. Lo que le importa es que la defensa no se usen técnicas especialmente peligrosas y lesivas ejecutadas de forma intencionada. Pero en el caso de ser nosotros los agresores, sin mediar provocación previa o por abusar en la defensa, seremos juzgados por nuestros actos con mayor dureza, como veremos en el apartado de la agravación de la pena. En otros países la ley es distinta, por lo que deberemos atenernos a ella cuando viajemos fuera de España, pero en líneas generales es muy parecida a las exigencias que proclama la nuestra en cuanto a la legítima defensa. Pero como digo, cada país es distinto en lo referente a cómo catalogarnos. Incluso en algunos, las artes marciales y deportes de combate están firmemente reglamentados y controlados, como es el caso de Chile, que existe desde 1984 un sólido y estricto reglamento de 51 artículos que establece el control de las artes marciales. Todo lo dicho en este programa se podrá aplicar por todos los defensores, ya sean mayores o menores de edad, pues aunque estos últimos estén sometidos a la ley del menor, tal y como indica el artículo 19 del Código Penal, también podrán beneficiarse de la figura jurídica de la legítima defensa. Por cierto, la ley del menor solo se aplicará a aquellos infractores que no han alcanzado los 18 años, la cual les exige una responsabilidad similar a la de los mayores de edad, aunque las penas sean más livianas y enfocadas a la orientación y reeducación del menor. La legítima defensa en el Código Civil español. La legítima defensa, o defensa propia legal, consiste en aquel conjunto de circunstancias que eximen de responsabilidad a su autor en el caso de la realización de una conducta que, de otro modo, sería sancionada penalmente. Esto es, la defensa y contraataque de una agresión actual, inminente e inmediata, con el fin de proteger bienes jurídicos propios o ajenos. Cuando exista una acción injusta que daña los derechos de una persona, la ley permite que la persona agredida pueda defenderse aun a costa de lesionar los derechos ajenos, pero siempre con los límites marcados en el apartado 4 del artículo 20 del Código Penal, que veremos un poquito más adelante. Los derechos defendibles bajo estos parámetros serán los siguientes: la vida, la integridad física, la libertad personal o la libertad sexual, ya sean propios o ajenos. La legítima defensa no se aplica solo contra las agresiones físicas, ya que a la ley no solo le importa la protección del individuo, sino también la necesidad de que prevalezca el orden jurídico, por lo que también se puede aplicar frente a diversos delitos, teniendo en cuenta que el delito es una acción injusta y culpable, recogida y castigada por la ley. Por ejemplo, se considera legítima defensa la protección de la vivienda habitual, como veremos en el desarrollo del citado artículo 20, cuarto. Ateniéndonos a esto, también podremos defendernos legítimamente cuando el ataque del agresor constituya delito y ponga en peligro de deterioro o pérdida bienes propios o ajenos. En estos casos, podremos actuar contra hurtos, robos, daños a nuestras propiedades, ya sean vivienda, vehículo, etcétera, incendios intencionados, en fin. Cuando defendamos a terceras personas que sufran una agresión ilegítima, deben concurrir los mismos requisitos que veremos para la legítima defensa propia, teniendo en cuenta que esta tercera persona puede ser desde un familiar hasta un completo desconocido. A la ley no le importa este hecho, lo que le importa es que se defienden derechos. Este tipo de defensa solidaria podrá realizarse activamente por nosotros o colaborando con la persona atacada, sobre todo cuando los agresores sean varios. Dependiendo del tipo de defensa que realice el agraviado, podrá haber un eximiente total de su acción o una reducción de la sanción que recibiría por sus acciones, como veremos a continuación. En todo caso, existe una necesidad por parte de todo el aparato judicial de ponerse en el lugar del agredido, comprendiendo las razones de su defensa, teniendo en cuenta que no todas las personas son iguales, con lo que se deberá hacer una valoración de todas las circunstancias del episodio a juzgar. El juez valorará si el agredido era inferior físicamente al agresor en el momento de la defensa, ya sea en razón o sexo, corpulencia o edad, y si el conocimiento marcial era tan solo una forma de equilibrar el desequilibrio y la desproporcionalidad del ataque, y más si el agresor estaba armado o eran varios atacantes.
La exención de la responsabilidad criminal. La ley española dice que la defensa realizada en igualdad de condiciones exime de la responsabilidad criminal, en el artículo 20 del Código Penal español. Y en caso de defensa en desigualdad de condiciones a favor del agredido, habrá una atenuación de la pena. Artículo 21 del citado Código. El concepto de la legítima defensa nos viene dado en el artículo 20 del Código Penal, que en su apartado 4 nos dice que está exento de responsabilidad criminal el que obre en defensa de persona o derechos propios o ajenos siempre que concurran los requisitos siguientes. Primero, agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdidas inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero, falta de provocación suficiente por parte del defensor. Y en el apartado quinto podemos leer que también está exento de responsabilidad criminal el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Como sé que los términos legales pueden confundir, explicaré detalladamente los puntos más importantes que nos importa tener claros. La agresión ilegítima. La frase agresión ilegítima puede tener dos acepciones. Una estricta, acometer a alguien para matarle, herirle o hacerle cualquier daño, que es la más popular entre los no doctos, y una bastante más amplia, cualquier acto contrario al derecho de otro. Aunque estas dos acepciones pueden ser válidas, legalmente existe un sentido más restringido, que se traduce en los siguientes términos. Acometimiento material, físico y directo, aunque jurisprudencialmente existen sentencias en donde se reconoce la defensa contra ataque al honor, la honestidad, la propiedad, la libertad sexual, etc. En todos los casos, la agresión ilegítima debe ser real y no meramente aparente. Actual, esto es, que se esté produciendo en este preciso instante. Inminente, que implica la cercanía respecto del momento en que da comienzo la agresión, y concreta, esto es, que debe ser suficiente para justificar la defensa. Una defensa anticipada, solo con la mera sospecha, no basta para justificar la defensa. Solo existe la posibilidad de defensa legítima antes del ataque real, cuando las circunstancias no den lugar a dudas sobre la inminencia del mismo. Por ejemplo, cuando el agresor tenga un cuchillo en la mano profiriendo amenazas de muerte. En un defensor que posea nuestros conocimientos de autodefensa, para que la agresión tenga el suficiente peso ante la ley, ha de ser de tal intensidad y violencia que ponga en grave peligro la vida de él o de los agredidos, o al menos peligrando la integridad física. Un mero insulto, por fuerte que éste sea, no debe desatar la furia de nuestros conocimientos. Racionalidad del medio. Este requisito implica la proporcionalidad entre el mal que amenaza al agredido y el medio de defensa de éste, entre ataque y defensa. Esto puede resumirse en que el grado de intensidad de ataque es el que determinará la contundencia de la defensa. Por ejemplo, si el agresor ataca al agredido con un puñetazo y éste le mata, no existe la proporcionalidad del medio empleado para evitar la agresión, y por ello el agredido es reo de homicidio, que sale en el artículo 138 del Código Penal, aunque tenga el atenuante de haber sido agredido, que es el atenuante del artículo 21 primero. Como la actual legislación exige un medio bastante para detener la agresión, para impedirla o repelerla, el agredido debe elegir entre los medios de que disponga para repeler dicha agresión si no quiere incurrir en delito. Si solo tiene a su disposición nada más que un medio, la ley no puede obligarle a soportar el ser agredido sin utilizarlo. En este sentido, hay muchas sentencias. Este sería el caso del experimentado artista marcial o deportista de combate que es agredido por un no iniciado, marcialmente hablando, y dicho practicante marcial o deportivo se defiende causándole lesiones al atacante. Normalmente, este tiene unos medios no proporcionales con los de su agresor, su conocimiento y experiencia, teniendo este último una inferioridad de condiciones. Teniendo esto en cuenta, lo más normal es que el practicante de artes marciales o deportes de combate fuera reo de delito de lesiones como atenuante,
Pero si hacemos caso a las sentencias jurisprudenciales, el defensor estaría eximido de responsabilidad criminal, pues éste ha utilizado el único medio a su alcance para repeler la agresión, sus conocimientos de autodefensa. En todos los casos, debe primar la mesura en la defensa para no vulnerar la exigencia de la proporcionalidad. Por ejemplo, no vamos a fracturar un brazo cuando solo nos ataca con un puñetazo. Pero si existe un exceso entre el medio empleado y el uso desmesurado de nuestros conocimientos, incluso con pérdida de vida humana o de lesiones graves, cabe la aplicación de eximiente incompleta o atenuante. Por otro lado, aunque la jurisprudencia no es unánime, la ley no puede obligar a huir al atacado como medio de eludir la agresión, y así se refleja en varias sentencias jurisprudenciales. Por todo ello, debemos llegar a la maestría en la autodefensa, con el fin de que podamos elegir la mejor manera de defendernos de la forma menos lesiva para con el agresor, estando legitimado para emplear como medios defensivos los medios objetivamente eficaces que permitan esperar con seguridad la eliminación del peligro. Aunque también deberemos estar preparados psicológicamente para ello, para no perder los estribos en la defensa y lesionar gravemente a nuestro agresor, teniendo en cuenta que una cosa es la competición reglada y otra la autodefensa en la calle. Falta de provocación suficiente. Debe existir también una provocación de agresión ilegítima suficiente que obligue a una respuesta adecuada. Si se ha incitado a la agresión, la legítima defensa desaparece. Por tanto, el requisito de falta de provocación suficiente se aplicará tanto al agresor como al defensor. Para que se aplique la eximiente de legítima defensa, es obligado que el defensor no haya provocado al atacante con su actuación física o verbal. Aunque en este caso también debe haber una proporcionalidad, ya que si nosotros proferimos un reproche o un insulto leve y la reacción del contrario es intentar matarnos, esta reacción se consideraría desmedida y desproporcionada y nos permitiría la defensa, aunque podría haber no una eximiente, sino una atenuación de la pena al haber provocado la agresión con tus palabras, por lo que estarás sujeto a la discreción del tribunal. En caso de que el agresor solo lo haga de palabra, injurias o calumnias, no es suficiente provocación como para hacer uso de nuestros conocimientos autodefensivos, y la defensa legítima desaparece en el caso de que lo hagamos, pues estos ataques contra el honor, según el Tribunal Supremo, solo pueden resolverse acudiendo a los tribunales. En el caso de producirse una pelea como consecuencia de provocaciones llevadas a cabo por ambos, no existe legítima defensa por parte de ninguno, pues entraríamos en el terreno de la riña, que consiste en aquella situación en la que dos o más individuos pelean entre sí. El Tribunal Supremo ha sido muy claro en el caso de producirse una riña. Todos los implicados serán considerados agresores, por lo que no existirá la figura de la legítima defensa para ninguno. También se excluye la legítima defensa en el caso de desafío o reto, pues este caso se consideraría como una riña mutuamente consentida. Otro caso distinto a la riña es aquella defensa legítima que se prolonga en el tiempo, esto es, cuando tras una agresión el defensor no puede repelerla rápida y eficazmente, transformándose la defensa en un combate con reparto de golpes por parte de ambos. En este caso, el defensor continuará en posesión de su legítima defensa. Atenuación de la pena. Existen circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal, como podemos ver en el artículo 21 del Código Penal. En su apartado primero podemos leer que son circunstancias atenuantes las causas expresadas en los apartados 4 y 5 del artículo 20, que ya hemos visto anteriormente, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. En el caso de la legítima defensa, la ausencia de cualquiera de los requisitos segundo y tercero, es decir, el exceso en la defensa o la provocación de aquel que se defiende, convierten al artículo 20 cuarto en un atenuante. Pues si el medio no fue necesario o medio provocación, hay una legítima defensa incompleta, siempre que exista previamente una agresión ilegítima, ya que la falta de esta conlleva la imposibilidad de la figura jurídica de la legítima defensa. Como he dicho anteriormente, cosa obligada por la jurisprudencia, la defensa, para que sea legítima, debe ser actual, esto es, debe ser aplicada justo en el momento de la agresión, pues se han dado casos en que el agresor, al ver que el objeto de su violencia respondía con pericia, bloqueando al atacante, se ha dado a la fuga. Bien, pues en este caso no se le debe perseguir para golpearle, al contrario, se le debe dejar huir al haber finalizado su ataque, ya que si le perseguimos, le diéramos alcance y le golpeamos,
Para la ley seríamos nosotros los agresores, aunque hubiera previamente una agresión ilegítima, que en ese momento ya no existe por parte de él, pero sí por la nuestra. Al haber una provocación previa por parte de nuestra víctima, seguramente no habría un delito completo y tendríamos una atenuación de la pena. Pero, en todo caso, no deberíamos perseguirle y atacarle, pues esto es considerado como venganza punible. En el caso de una proporcionalidad en la defensa, se tendrá en cuenta la duración de las lesiones y su alcance. Si tuvo que acudir a un hospital, si tuvo convalecencia, si las lesiones requirieron rehabilitación, etcétera. Bien, esto era en cuanto a atenuación de la pena. Ahora vamos a ver en cuanto a agravación de la pena. Lógicamente, la ley nos castigará como a cualquier ciudadano en el caso de que seamos nosotros los agresores, considerándose nuestros conocimientos como agravantes de la pena, según podemos deducir del espíritu del artículo 22 primero del Código Penal español, que dice ejecutar el hecho con abuso de superioridad que debiliten la defensa del ofendido. Por lo que con seguridad nuestra ilegítima acción se castigará con pena de cárcel. Así que cuidado, ya que hemos hecho un mal uso de nuestros conocimientos provocando una situación de indefensión por parte del agredido. También se agravará la pena en el caso de que, aunque nos defendamos legítimamente, nos ensañemos con el agresor. Si hacemos caso al apartado quinto del artículo 22, que indica es circunstancia agravante aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, ya que, aunque ésta haya comenzado el ataque, se convierte en víctima cuando ya se ha dejado de ser agresor, esto es, cuando ya ha sido vencido y reducido. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la omisión del deber de socorro, esto es, la obligación de proporcionar ayuda a quien la necesite, está venada por la ley, con independencia de que la causa de las lesiones sean producidas por repeler su agresión ilegítima. Por lo que deberíamos avisar a los servicios médicos para que valoraran las lesiones de nuestro contrincante en caso de que éstas sean graves. Esto se puede evitar, evidentemente, usando técnicas lesivas, o no lesivas en este caso. El castigo a nuestra defensa desmesurada irá desde una pena de responsabilidad civil, pagando una indemnización a la víctima, aunque ésta en principio nos hubiera agredido, hasta una pena de privación de libertad, dependiendo del alcance de las lesiones infligidas. En todos los casos, a la ley no le importará el grado marcial que tengamos en el momento de la confrontación, el cinturón que tengamos, si estamos federados o no, etcétera. Lo único que le va a importar es si tenemos o no conocimientos de autodefensa, pues el desconocimiento de nuestra técnica en general es total por parte de los legisladores y del aparato judicial. Incluso está exagerado el valor de los conocimientos de los grados inferiores y para muchos legos en la materia el cinturón negro está considerado como un dios de la violencia. Ahora vamos a ver algunos casos especiales. La defensa ante un incapaz, ya sea por enfermedad mental, deficiencias sensoriales, etc., al cual la ley no considera penalmente responsable de sus actos o en inferioridad de condiciones, aunque se estuviera entre los supuestos de la legítima defensa. Esta desaparecería en el caso de defendernos, en virtud de la desproporción psíquica o física del agresor disminuido y del defensor en plenas facultades. En este caso, lo más aconsejable es evitar por todos los medios el ataque, ya sea hablando o actuando físicamente cuando llega la agresión, siendo esta actuación física la esquiva de los golpes o la retención física del agresor sin causarle ningún daño, ya que si esto se produjera no tendríamos una eximiente completa de nuestra defensa, sino que la eximiente sería incompleta, con una atenuación de la pena. La defensa ante un menor de edad por parte de una persona con mayoría de edad es problemática, pues en principio la defensa no debería producirse dentro de los parámetros de la legítima defensa. Esto sería lógico y evidente entre una persona de 40 años agredida por un adolescente de 14. El problema viene cuando sea difícil discernir a simple vista la edad del menor, caso de adolescentes de 17 años y algunos con menor edad pero muy desarrollados físicamente. En este caso, la tendencia habitual entre los jueces se orienta en el sentido de exigir al defensor un cuidado extremo en la defensa y procederá a estudiar exhaustivamente el parte médico de lesiones para valorar la responsabilidad penal del defensor. La defensa contra una agresión ejercida por una persona bajo los efectos de las drogas es otro caso de especial consideración, ya que el problema del defensor es que el agresor tiene una cierta insensibilidad al dolor y puede desarrollar una fuerza superior a la normal, por lo que la defensa debe ser más contundente y por lo tanto más lesiva. En este caso, el tribunal tendrá en cuenta la peligrosidad de la situación para aplicar la exención de pena, aunque no haya una estricta proporcionalidad entre ataque y defensa.
Para estos casos, yo aconsejo no golpear indiscriminadamente, pues el agresor apenas siente los golpes en ese momento y no le frenarán adecuadamente. Aunque, eso sí, los efectos de nuestros golpes podrán valorarse y sentirse al acabar el efecto de la droga, pudiendo traducirse en lesiones graves que serán punibles por la ley. Esto es, aunque hayamos sido agredidos, tendríamos que pagar nosotros una indemnización por las lesiones causadas. En estos casos, las técnicas de lucha, agarres, presas, inmovilizaciones, controles articulares, etc., serán las técnicas más acertadas, pues no son lesivas, pero sí frenan el ataque del agresor, al tiempo que la ley nos dará la razón y estaremos dentro de los parámetros de exención de responsabilidad penal. Agresión de un atacante armado. En estos casos, los tribunales valorarán los medios de agresión y los de la defensa, y no valorarán solo la naturaleza material del arma, sino también la capacidad agresiva de la misma. Con ello, valorarán mejor el caso, pues no se puede pretender una igualdad de medios a través de la igualdad de armas cuando el que la esgrime es un artista marcial, aunque éste se la haya arrebatado al agresor. Pero cuando el artista marcial está desarmado y es agredido por un asaltante armado, la defensa de éste será más permisible, pues la intensidad del ataque es mucho mayor que si lo hiciera desarmado. En el caso de ataque armado por parte del agresor, se presupone un equilibrio con el conocimiento autodefensivo del agredido, por lo que, en este caso, existirá una clara proporcionalidad en la defensa, aunque las lesiones infligidas por el defensor fueran mayores. El siguiente caso, el último que vamos a ver, es la agresión de un grupo de atacantes. En este caso, la legislación nos permite un mayor margen de maniobra en nuestra defensa, pues los tribunales comprenden la desproporcionalidad del ataque ante la defensa, aun cuando el actual Código Penal ya no se considera agravante en el agresor el que te ataque en grupo. La realidad. Por todo lo dicho, la ley se inclina en principio a favor del agredido, permitiéndolo lesionar al agresor en la medida que resulte necesario para impedir que prevalezca su agresión, siempre que ésta sea ilegítima y la defensa sea proporcional, actual y que no medie provocación. En teoría, a la ley no le importa que seas un experto en defensa personal siempre que permanezcas dentro de los márgenes que te permite, pues nadie puede desprenderse de sus conocimientos o de la forma física adquirida con el entrenamiento. Pero si abusas de tus conocimientos y tu respuesta defensiva es desmedida y te ensañas con tu agresor, su abogado utilizará esta circunstancia en tu contra durante el juicio y tendrás las de perder, pues aparecerá como agravante al ser desproporcionales los medios empleados para repeler la agresión. Por si acaso, no alardéis de vuestros conocimientos ante el agresor o agresores, ya que ello solo podría ir en contra de vosotros. Por un lado, nos atacarán de distinta forma y por otro, en caso de vencerles, podrían complicarnos la vida con la ley, ya que los abogados podrían intentar convencer al juez de nuestra superioridad, exagerando nuestra peligrosidad. Por otro lado, si se demostrara en el juicio nuestros conocimientos de defensa personal, siempre puede servirnos para alegar que teniendo sobrados conocimientos para dañar a nuestro contrincante, hemos elegido los menos lesivos para la realización de la defensa. La realidad, por desgracia, es que en un juicio hay que olvidar la verdad, la justicia y la razón, pues solo prevalece lo que se pueda demostrar aunque esto sea inverosímil, ya que, aunque está prohibido y hasta penado, los testigos falsos son habituales en los tribunales y, aunque los jueces los suelen detectar, hay veces que logran imponer su falsa versión, por lo que, a ser posible, evita que el caso vaya a juicio. Mi consejo personal es: evitad problemas y que la prudencia rija vuestros actos. Dejad el orgullo de lado y no claudiquéis ante provocaciones o simples injurias. Si a pesar de todo debéis defenderos o defender a otras personas, intentad ser mesurados en vuestra respuesta y no causéis daños, o los menos posibles, ya que en caso de ir a juicio y si os declaran culpables, existe un amplio baremo de indemnizaciones que podríamos pagar como responsabilidad civil subsidiaria. Vuestra defensa debe ser mesurada y anónima, sin tener que mediar la policía, pero si no fuera posible, deberíais ir a un servicio de urgencias médicas para que os faciliten un parte de lesiones en caso de tenerlas, aunque éstas sean escasas, y acudid a la comisaría más cercana para poner una denuncia, aportando testigos para que el caso de que el agresor vencido nos vaya a denunciar, nosotros hayamos denunciado primero. Para terminar, quedaros con esto. Siempre que estemos obligados a defender nuestra integridad física o la ajena, si es cuestión de vida o muerte, de derecho o de injusticia, entonces podremos defendernos contra cualquier ataque. Y recordad
que siempre tenemos que hacer el menor daño posible para que nuestra defensa sea legítima y conforme al derecho. Y con esto vamos terminando ya nuestro programa de hoy. No te olvides de que en Dragon.es tenemos el mejor material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de kobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, etc. Ya sabéis, no lo dudéis y pasaros por Dragon.es. Y para terminar, como siempre, mencionamos a los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista para que continuemos sacándola mensualmente en papel y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas, como son el Centro Deportivo Buguenqui Dojo en Yuncos, Toledo, la Escuela Busido en Montrobe, Oleiros, Spaceboxing.com de Dani Romero, el Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas, Madrid, el Maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso Río Kempo Asociación, nuestro programa hermano MMA Adictos, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Jaimillo Jaquido de Valencia y Castellón y, por supuesto, Ángel Ruiz Gym en Las Rozas, Madrid. Y, por supuesto, a todos los lectores que ya habéis reservado vuestro número, que ya os informo de que mañana o pasado los voy a tener aquí ya para meter en sobres y mandaros la nueva revista a casa. Ya os advertí que este mes ibais a tener número doble y ya estamos preparando la revista de mayo para ver si a finales de mes o principios del otro, como manda la ley, como ha estado siendo durante estos 3 años que salíamos a los kioscos, la tengáis ya por fin puntual en vuestras casas. Ya sabéis, por supuesto, que los medios para conseguirla son comprándola a través de la web, haciendo la suscripción anual, o lo que yo personalmente os recomiendo es que os unáis a la comunidad Dragon para que disfrutéis de todos los contenidos que os he comentado al principio del programa, entre los cuales se incluyen, además de los cursos online, la revista en papel y la revista en formato digital. Y para terminar, ya sabéis, si os ha gustado el programa, lo compartís con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias a los que nos habéis dado valoraciones de 5 estrellas en iTunes, porque nos hacen mucha falta para posicionarnos mejor y para que más oyentes nos conozcan. Gracias también a los que nos dais los likes en iVoox y a los que nos ponéis comentarios que día a día nos ayudan a mejorar. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, haz que corra la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Mañana no faltéis a la cita. ¡Nos vemos, guerreros! ¡Cámbaru! Ya sé Kung Fu.